nombre es Ana Lilia Toledo Aguilar. Carol Andrea Lozano. Yo nací en República de Moldova, es un país muy pequeño en Europa. Antes pertenecía a la Unión Soviética, ahorita es un país independiente. Soy mexicana. Tuve la oportunidad de poder vivir en Estados Unidos, el estar 4 años ahí. Soy de Argentina. Me encanta estar aquí con ustedes porque yo he tenido la gran fortuna en mi trabajo de desarrollar 2 países. Me mudé para México, me casé aquí y con los años nos fuimos a Brasil por un trabajo de mi esposo. Entonces, pues me mudé varias veces de país. Perú es uno de los países que está en el top de la gastronomía. Entonces, cuando uno va a enlazarse con otra cultura, es muy importante conocer las tradiciones, lo que esas personas hacen, para que uno pueda intercalarse bien. Si de alguna manera uno no toma en cuenta eso, es difícil vincularse. Y a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas cosas son diferentes en cuanto a la cultura, principalmente la comida, cómo se relaciona, cómo nos relacionamos, los modismos que tenemos al hablar, inclusive cómo modulamos las palabras. Te adaptas al estilo de vida, te adaptas a los tiempos, los horarios, las personas, te adaptas a la forma de trabajo y por lo mismo el lenguaje, lo cual una de dos, o cambias tu forma de ser y tu forma de pensar para poder adoptar un nuevo mundo, una nueva cultura, o simplemente empiezas a tener roces y problemas. ¿Qué pasa en Nueva York? Nueva York es otra cultura, es con pocas tradiciones, es una ciudad de concreto enorme y a lo mejor puedes encontrar mucho concreto, pero lo sorprendente es que tú puedes tener la posibilidad de apreciar, por ejemplo, todos los árboles que tiene. Entonces, para un neoyorquino que tú llegas y le dices que su ciudad es de verdad cosmopolita, es extraordinaria, si tú realmente aprecias eso y también le ayudas a apreciar la otra parte de que tienen árboles muy bellos, incluso tienen muchas ardillitas y pajaritos, entonces de alguna manera ellos se sienten que tú te integras a ellos. Cuando vives en un lugar diferente no tienes que imponer tu estilo de vida, sino aprender de ellos y modificar un poco el tuyo, porque no puedes modificar un país entero por ti. Muy buena pregunta. Qué buena pregunta. De verdad que qué buena pregunta. Creo que nunca nadie me había preguntado eso. Me suena como a la relación entre las diferentes culturas. El enriquecerse con las culturas. La interculturalidad es la interacción entre culturas y pues a través del respeto mutuo. Ajá. Es cuando se entrelazan varias culturas, conviven juntas. Pues me imagino que es lo de entre culturas, o sea, cómo te llegas a vincular con las demás personas en ese tema. A profundidad, no, es un tema más contemporáneo. Creo que se está compartiendo esta información últimamente y debo ser sincero que a profundidad saber qué es, no. La interculturalidad significa interpretación entre culturas. Define el proceso de comunicación y diálogo entre personas o grupos con diferentes costumbres, a partir de reconocer la identidad de cada cultura, sus valores e idiosincrasia en condiciones de igualdad, promoviendo la integración y convivencia armónica entre ellos. No, creo que no. Tal vez alguna vez algún comentario que haya hecho alguien, pero no lo tomé tan personal, digamos. No, bueno, no lo he vivido yo, sí supe de algunos casos y pues dicen que los brasileños discriminan mucho a las personas que son de color. Yo no lo he vivido así presencialmente, no tengo así como la experiencia
donde yo he estado, pues las personas se respetan, más que nada aprenden uno de otro. No he vivido así un caso de discriminación como tal. Pues no me afecta en realidad mucho, pero pues sí hay algunos choques pues, con mis apellidos, con mis nombres. Fíjate que yo tenía la mentalidad de que los americanos blancos iban a ser muy racistas y todo lo contrario, fueron súper amables, muy lindos, muy inclusivos. La cultura con la cual sí me enfrenté con fuertes actos de racismo fueron los mismos latinos, pero que nacieron allá. Los conocemos como los chicanos. Fueron las personas que más me trataron como menos y no aceptaban mi forma de pensar, aún siendo de la misma sangre, ¿no? Un caso que sí tuve fue con ya americano hablando, fue una chica nada más, una salida de amigos, un grupo, y conocí a una persona, empezamos a platicar, y cuando me pregunta de dónde soy, que le digo que soy de México, de Puebla, literalmente agarró sus cosas, agarró su bebida y se retiró, sin decir nada más. El mexicano es muy abierto en cuanto a recibir a extranjeros, entonces siempre nos trataron muy bien y la verdad que no fue tan difícil. Yo era un poco más cuadrada, ahorita a lo mejor soy más rectangular, ya se me extendieron un poquito los límites. Sí, no puedo decir que soy muy relajada, pero pues ya he cambiado un poco. Y que tú cada vez que vas a algún lugar sepas cómo integrarte a la gente, conociendo de las personas, conociendo de su cultura, para que tú primero vayas, aprecies su cultura y que después ellos estén interesados en conocer la propia. Entonces ya te empiezan a preguntar qué piensas de tu cultura, ¿no? Y qué es lo mejor de tu cultura, qué es lo que se aprecia acá. Entonces antes de ir a hablar de la nuestra, primero tenemos que abrazar la de ellos. Yo creo que ya dándole una definición a la interculturalidad es la inclusión, la aceptación de las culturas, lo que es la forma de pensar, los estilos de vida, las tradiciones, la familia y cómo se maneja. El hecho de conocer otras culturas te da mucha más riqueza en cuestión personal, te da una forma de pensar un poquito más amplia, te permite ver las situaciones desde diferentes perspectivas y no te quedas solamente en una sola. Poder hablar y experimentar otras culturas sí nos ayuda a crecer, ¿no? Como individuos. Cuando nosotros vamos abiertos a algo, podemos enlazar bien con las personas y encontrar puntos en común. Conocer otras culturas nos implica, nos representa crecimiento, una mirada diferente y una forma de llevar las cosas en la vida. Yo soy una persona muy diferente de cómo he sido hace más de 12 años que he salido de mi país. A lo mejor fui un poco más cerrada, no era tan abierta. Los europeos somos un poquito más fríos, dicen aquí los mexicanos. Es una obra de teatro guiñol y trata sobre una niña que es indígena o es originaria de un pueblo indígena que llega a un pueblo, no a una ciudad, sino a un pueblo en donde ya tienen una cultura más urbana. La niña llega al pueblo y es discriminada por adultos y niños por su vestimenta, su cultura, su lenguaje y su tono de piel también. El propósito de nuestro proyecto es enseñarle a los más pequeños pues el respeto hacia otras culturas y creencias y obviamente hacia otras personas que no son iguales a ellos. Mi equipo y yo decidimos hacer un podcast. Entonces, al principio tuvimos muchos problemas con la diversidad de ideas que se tenía. Al final llegamos a un acuerdo y me gustó mucho el resultado. Al final se vio el trabajo de todos,
se vio que quisieran investigar y a veces tienes una definición de algo, pero siempre es bueno buscar, ¿no? Definitivamente me ayudó mucho. El poder trabajar mejor en equipo, al poder comunicarnos antes de los podcasts y todo para poder realizar los guiones y todo eso. Y pues más que nada es eso del tener un mejor trabajo en equipo del que teníamos antes. Mi experiencia en el podcast fue muy buena, me sirvió mucho. Gracias a que estudié los temas que me dieron muy bien y pude dar respuestas claras y seguras. Las dificultades que pasé fueron nervios de tener mucha gente enfrente de mí, una cámara y un micrófono a la vez. Eso fue lo que más me dio nervios y me puse un poco nervioso. Nosotros lo que hicimos fue hacer pequeñas capsulitas de más o menos 1 minuto, que es un reel, ¿no? Para promocionar el podcast y el documental que están haciendo. Lo más difícil fue el proceso creativo, ya que durante el proceso creativo como tal tuvimos muchas ideas y cuando las quisimos pasar a hacerlas se nos ocurrían más ideas y no podíamos clasificarlas para decidir cuáles hacer y cuáles no. ¿Qué han aprendido en este proyecto? Bueno, aprendimos un poco de todo, ¿no? Porque de la interculturalidad, de la multiculturalidad, a respetar a los demás, pero también a convivir en un espacio con los demás y poder hacer un trabajo en equipo. Yo que he aprendido, ay, de verdad que me encantan tus preguntas, estoy muy contenta porque ¿qué he aprendido? Pues, que hay diferentes formas de razonar las cosas, de pensar, ¿no? De culturas, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser algo, es bueno o malo, otra cultura, ¿no? Simplemente es diferente y también es válido, ¿no? Sí. El panorama se me ha abierto, aprendo a aceptar a las personas, primero como son, porque también aprendo a aceptarme yo como soy, pero también aprendo a que existen diversas formas de vivir. Y eso es lo que me ha dado el conocer, porque tú puedes ir a conocer un lugar de paseo, pero meterte a la cultura, hacer una labor, trabajar ahí, conocer a las personas, eso te abre el panorama, ¿no? No hay nada absoluto, por así decirlo, entonces puedes lograr muchas cosas y mucho crecimiento y mucha expansión para ti.